acompañarnos el día de hoy para nuestra presentación sobre el surgimiento y resurgimiento de virus, lo que los proveedores de servicios de salud necesitan saber desde COVID-19 hasta la gripe aviar. Soy Marta Alvarado, gerente de educación e información para Migrant Clinicians Network. Siguiente diapositiva, Cari, por favor. Antes de empezar, quiero decirles que este webinario se está presentando en inglés, pero tenemos interpretación simultánea en español. Para elegir el idioma en el que quieren participar, ven en la parte de abajo de la barra de herramientas de Zoom hay un icono de un globo. Si le hacen el clic en ese icono, pueden elegir su idioma ahí. Y también para poder elegir si ver la presentación en inglés o en español, en la parte de arriba de su pantalla hay una pestañita que dice opciones de vista y ahí van a ver un menú donde que les permitirá elegir si quieren ver las presentaciones en inglés o en español. Las diapositivas. Siguiente diapositiva. Para cumplir con nuestras agencias que nos acreditan, les voy a divulgar las relaciones financieras relevantes. No tenemos relaciones financieras relevantes que se relacionen con esta presentación, ni tenemos relaciones financieras relevantes con compañías no elegibles cuyos productos o servicios estén relacionados con áreas terapéuticas pertinentes. Siguiente diapositiva. Eso no se los voy a leer, pero para que sepan que MCN tiene la aprobación tanto de AAFP y ANCC para ofrecer créditos de educación continua para enfermería para esta presentación. Pero para poder reclamar los créditos, los asistentes deben llenar y entregar la evaluación posterior a la sesión, que van a tener acceso al final de la presentación y en un correo electrónico que les vamos a mandar, ya sea más tarde hoy o mañana. Siguiente diapositiva. Este webinario tiene el apoyo del Instituto Nacional de Salud Ambiental y Ciencias. La educación continua está patrocinada por Pfizer y el contenido es responsabilidad de los autores y no representa las posturas oficiales de la Agencia de Gobierno ni de Pfizer. Las presentaciones de hoy es Amy Levin, que es la directora para directores medio ambiente y clima en MCN, y ella se asegura de resguardar la seguridad y salud de las eh, poblaciones desatendidas y también él trabaja con el Instituto Nacional de Salud Ocupacional y Salud, los centros de salud y seguridad agrícola, y también trabaja en UMass. También es co-investigadora principal en varios y proyectos de investigación que tienen que ver con los trabajadores inmigrantes y seguridad. El doctor Laszlo Maderas es el director médico de MCN y él está responsable de todas las actividades clínicas de MCN y es experto en varios temas en salud de migrantes. Es un doctor familiar certificado que ha trabajado durante más de 30 años en todo el mundo y en Estados Unidos, atendiendo a las personas desatendidas en Estados Unidos. El doctor Madares ha atendido a trabajadores agrícolas y sus familias como parte de su trabajo en el Centro de Migrantes. Y también trabaja en hospitales y ha atendido a miles de pacientes de COVID. Y con esto le voy a pasar el micrófono a usted, doctor Madaras. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Muchas gracias, Marta, y bienvenidos a todos. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy. Es un tema súper importante el que vamos a discutir el día de hoy y me encanta ver que tenemos tan buena participación. Vamos a tratar que de esta presentación valga la pena de que ustedes estén aquí. Entonces, primero que nada, voy a apagar mi cámara para poder ayudar con el ancho de banda, ¿no? Y vamos a empezar con la siguiente diapositiva. Entonces, el día de hoy tenemos estos objetivos. Uno es discutir la situación actual de los virus que surgen y resurgen, ¿no? Estos, incluyendo los COVID-19 y la H5N1, que es una gripe aviar muy contagiosa. Vamos a revisar las directrices clínicas para prevenir y tratar COVID-19, pero nos vamos a enfocar mucho en COVID-19 y la gripe aviar. Vamos a revisar las directrices clínicas para prevenir y tratar COVID-19 y la gripe aviar tan patógena que se llama H5N1.
También vamos a identificar recursos y mejores prácticas culturalmente adecuadas que pueden usarse para abordar temas como COVID-19, la H5N1 y otros problemas de salud respiratoria en pacientes migrantes y solicitantes de asilo. Siguiente diapositiva. Primero, voy a hablar del estado actual del COVID-19. En los últimos 4 años, a partir de enero de 2020 a mayo de 2024, eh, hay un grupo en el suroeste de Pensilvania, un pequeño hospital donde yo trabajo, 260 camas, ha atendido a más de 3,000 pacientes que han requerido hospitalización. Los tendencias, lo que vemos a nivel, en nuestro hospital es lo que vemos a nivel nacional y queremos saber que ha bajado mucho la tasa de mortalidad, pero el COVID-19 sigue presente. Por fortuna, ha bajado muchísimo la mortalidad y mortalidad aguda. Hemos visto menos visitas e ingresos a la unidad de cuidados intensivos a mayo de 2024 y tenemos menos de 50 muertes por semana comparado con enero de 2021, donde teníamos más de 25,000 muertes en los Estados Unidos en una semana. Ese era el pico. Después de eso tuvimos la vacuna y más personas empezaron a tomar precauciones y a vacunarse. Entonces, los picos empezaban a bajar a lo largo del tiempo y ahora podemos ver que estamos en un estado donde hay muy pocas muertes. Por fortuna, la línea naranja nos muestra las muertes totales por cada 100,000 en números crudos y podemos ver aquí que aumentó de forma dramática en los primeros 2 años y luego empezó a estabilizarse, ¿no? Sin crecer. Y esperamos que continuemos en esta curva estable sin aumentar tanto como en el pasado, pero eso, en nuestro hospital, de hecho, no hemos tenido ningún paciente COVID-19 en como 4 semanas, entonces esto habla muy bien del estado actual de COVID-19. Sin embargo, sigue estando por ahí y tenemos que tomar precauciones. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una de las mejores prácticas preventivas siguen siendo las mismas que hemos tenido en los últimos años. Recomendamos mantenerse al día con las vacunas, usar los cubrebocas si están enfermos o en una situación en que están en contacto con otras personas que podrían tener COVID-19. Hay que lavarse las manos bien y con frecuencia, a mantener la distancia adecuada y si se junta con otras personas en espacios en interiores, asegúrense que el lugar donde se reúnen tenga buena ventilación. Todo esto les va a ayudar a reducir el potencial de exposición y enfermedad de COVID-19. Las vacunas siguen siendo muy buenas y puedo yo dar fe de esto, que aunque uno todavía se pueda enfermar de COVID a pesar de estar vacunados, entonces, no necesariamente, las vacunas no necesariamente evitan las infecciones, pero sí evitan las hospitalizaciones y los ingresos a cuidados intensivos. Eso es lo que he visto en los últimos 4 años y por eso es importante estar al día con las vacunas. Siguiente diapositiva. Entonces, si alguien ha estado expuesto o dio positivo para COVID-19, ¿qué deben de hacer? Este es como una línea de tiempo para las personas vacunadas y no vacunadas. Si ustedes dan positivo en una prueba de COVID o creen que tienen COVID, lo más importante es quedarse en casa y alejarse de otras personas hasta 24 horas después de que la sintomatología, síntomas específicos y la fiebre allá empiece a mejorar. En aquel momento ya puede uno estar más activo, pero hay que quedarse en casa, hay que mantenerse alejado de las personas más vulnerables. Si ustedes han sido expuestos o han dado positivo para COVID-19. Y hay más recomendaciones hay en el sitio web de los CDC y del calculador de COVID-19, la calculadora de COVID-19. Entonces, las pruebas de COVID son relativamente precisas. Hay que tomar 2 pruebas, hacer esas 2 pruebas y si necesitan una tercera más. Y lo más importante es que si tienen una prueba positiva o creen que tienen COVID, por favor quédense en casa y alejados de personas más vulnerables entre su familia y amigos. Siguiente diapositiva.
si les da COVID, a pesar de estas medidas preventivas, tenemos medicamentos que han funcionado bien en los últimos años. Una de ellas es el Paxlovid, es la marca es Paxlovid, que viene de la combinación de dos medicamentos, Nimatralevir y Ritonavir, que son dos medicamentos antivirales que inhiben la proteasa que hemos estado usando en los pacientes que tienen síntomas de COVID y están en riesgo de empeorar. Es muy efectivo y me sigue sorprendiendo que muchos médicos y enfermeras opten por no recetar esto. Se tiene que recetar a los 5 días, dentro de los primeros 5 días después de presentar síntomas y se toma durante 5 días. Y una cosa que no mencioné aquí, pero que sigue haciendo activo es Molnupiravir. Y también se toma por 5 días y tiene una actividad similar al Paxlovid. Y hay unos estudios prometedores con la metmorfina, que es un medicamento para la diabetes, pero para usarse para evitar el COVID prolongado. Entonces tenemos medicamentos disponibles y creo que esto es súper importante porque estos medicamentos siguen funcionando súper bien, e incluso en la situación que estamos ahorita con menos casos de COVID, como quiera, estos medicamentos pueden reducir la intensidad, severidad o, y duración de la infección de COVID cuando uno usa estos medicamentos. Realmente quiero invitar a todos los eh, médicos, proveedores de salud, ¿no? Que lo receten ciertas personas que tienen diferentes condiciones médicas y el médico familiar o de atención primaria tendría que poder decirles cuál de estos medicamentos es adecuado para ustedes de acuerdo a otros medicamentos o historial clínico que tengan. Pero estos son los medicamentos que les recomendamos que tomen si dan una prueba positiva de COVID y tienen síntomas de COVID. Muy bien, siguiente diapositiva. Las vacunas son efectivas, ayudan a que la gente no se enferme tanto para que no vaya a dar al hospital y a cuidados intensivos, pero es sorprendente que solamente el 23% de los adultos elegibles hayan recibido la vacuna de COVID en el otoño a nivel nacional en los Estados Unidos. Más o menos el 42,6% dicen que definitivamente probablemente no se van a vacunar. Esa es una desgracia, digamos. Hay otro grupo, el 26%, que dice que no está seguro. Algunas personas están planeando ponérsela, pero no se la han puesto. Básicamente estamos en una situación donde solamente el 23% de los adultos elegibles se han puesto la vacuna este otoño, ¿no? De 2023. Entonces, creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer para evitar que COVID vuelva a emerger con nuevas variantes. Al alentar a que nuestros pacientes a que se pongan la vacuna. Sí, tenemos mucho, todavía áreas por mejorar y esta sigue siendo una de las mejores cosas que podemos hacer para evitar que la transmisión de esta enfermedad de nuestros amigos y familiares en el lugar de trabajo. Siguiente diapositiva. Entonces, las vacunas contra el COVID están disponibles desde 2023. Ya tenemos toda la secuencia actualizada. Cuando uno se necesita cualquier dosis de la vacuna, Moderna, Novavax, Pfizer, BioNTech y una dosis adicional 4 meses después de la dosis anterior de la vacuna actualizada. Y desafortunadamente, mucha gente, es desafortunado que la gente no lo usa. La vacuna que salió en 2024 se recomienda para las personas de 65 años o mayores. Hay mucha oportunidad. Yo creo que está disponible en todos los Estados Unidos, está en nuestra área y lo recomiendo mucho para nuestros pacientes. Ahora vamos a hablar sobre COVID prolongado o el prolongado secuelas posagudas de COVID. Entonces lo definimos, COVID prolongado como una amplia gama de problemas nuevos o reincidentes que sufren las personas después de infectarse con COVID. Lo definimos como la continuación de síntomas 3 meses después de la infección inicial o desarrollo de nuevos síntomas después de la infección inicial de COVID. También la definimos como síntomas que duran por lo menos 2 meses sin otra explicación. Esto es muy difícil para los proveedores de salud porque afectan muchos órganos COVID y puede ser confundida con otras patologías diferentes y en este momento es un desafío
ver, el diagnóstico, pero hay varias cosas que se parecen a COVID prolongado y que encajan con el diagnóstico, con estos criterios. Entonces, no hay biomarcadores específicos para COVID prolongado. Los estudios más recientes en los últimos meses muestran que en muestras de tejidos con las personas que todavía han fragmentos en ese tejidos, entre más fragmentos, más posibilidades de que tengan COVID prolongado, aunque no es un marcador. Eso nos ayuda para saber quién va a tener COVID prolongado, más adelante, hasta que se, desarrollen biomarcadores, pero por ahora no tenemos. Eh, Tampoco hay drogas aprobadas por la FDA para el tratamiento. Hay ensayos clínicos y más de 30,000 publicaciones que abordan el tema, las manifestaciones, la pueden ver uno en publicaciones de cardiología y de pulmones, porque afectan varios órganos. Y también hay varias clínicas multidisciplinarias que tratan, para tratar los síntomas de las infecciones, de COVID prolongado. Lo mejor para no tener COVID prolongado es no infectarse de COVID, y lo mejor que para hacerlo esto es vacunarse y las precauciones de las que hablé hace un momento en las diapositivas anteriores. Entonces, en cuanto a la actualización sobre COVID prolongado, muchos de los síntomas se observan en pacientes que no tienen COVID. Es difícil distinguir entre COVID prolongado y otra infección o otra patología, en diferentes órganos, y uno en 4 pacientes con COVID prolongado tienen limitaciones significativas en su actividad en varios meses. Eso es relevante para nuestra población, especialmente a los migrantes e inmigrantes, a los trabajadores. Es muy relevante para las profesiones y también para porque para ganarse la vida tienen que estar activos para trabajar, y el COVID prolongado les dificulta mucho. Entonces nos preocupa con las poblaciones a las que servimos. Entonces, para los, problemas con COVID prolongado, va a seguir siendo una preocupación de salud pública continua. Hemos tenido solamente por unos años, solo reconocimos a COVID-19 por los 4 años. Entonces, este va a estar con nosotros y será entendido mejor con el tiempo, y es bueno hablar con los pacientes, que hablen de los síntomas y asegurarse de escucharlo con atención, y si han tenido COVID en el pasado, que está debidamente documentado y se incluye en los récords, porque eso ayudará al diagnóstico en el futuro. Cuando sepamos sobre COVID prolongado, los virus de COVID-19 y otros, esos resurgirán periódicamente, y nuestro sistema de salud tiene que estar vigilante. eh, lo que me preocupa es que en los últimos años el interés puede desaparecer, o si no apoyamos nuestro sistema de salud pública y ayudamos a quienes más necesitan de nuestro cuidado. Entonces voy a hablar del virus respiratorio sincitial. Lo hemos reconocido este virus por mucho tiempo como de los niños. No, recientemente nos dimos cuenta que es una infección viral también de adultos. En los niños normalmente tiene una temporada de noviembre a abril, y si bien en la pandemia vino, no se hizo, no surgió en esas temporadas. Hay unas nuevas tratamientos promisorios. Una es una inyección con Nirsevimab. Ese es un anticuerpo monoclonal que se
que se da una que da inmunidad, se inyecta una vez y reduce, hospitalización a los, niños que tienen RSV. Y también los adultos sobre 60, Pfizer tienen vacunas también para adultos mayores. A eso se les da también una dosis y se puede mezclarse con otras vacunas. Eh, Aquí estamos hablando más sobre el RSV en niños y los resultados promisorios que están surgiendo de las tecnologías, recientes y promisorias. Quiero ahora hablar sobre la influenza, de gripe aviar, la voy a llamar aquí H5N1. eh, Empezó en el 96 y realmente, se extendió en el 97 en Hong Kong, China. También, se eliminó con el sacrificio, con, se sacrificaron 1,6 millones de pollos en Hong Kong. Entonces, vimos esta H5N1 que existía en pollos y está también en niños, y desde ese momento, ha disminuido y ha vuelto, y sabemos que en los pollos, así se ha vuelto endémico en muchos países. Entonces, esta es la primera actividad que vimos en 97. Nos dimos cuenta, pero se manejó eliminando, sacrificando 1,6 millones de pollos. Entonces, la, gripe aviar altamente patógena, eh, la se pasa desde de las aves a las vacas. Lo hemos visto en Estados Unidos muy recientemente, en los últimos meses, de entre marzo y mayo, notamos que 9 estados presentaron un brote en ganado vacuno, afectó 56, rebaños, y pasó de una vaca a otra, y desafortunadamente se está, eh, s se está propagando, y hemos tenido casos humanos de vaca a humano. Tenemos 3 casos confirmados de un trabajador de la industria avícola y otros de las trabajadores lácteos, del sistema lácteos, uno eh, 2 en Texas y uno en Michigan. Gripe aviar pasa de las gallinas de las aves a las vacas, de las vacas ahora de las vacas a humanos. Lo importante es que no se ha conocido contagio entre humanos a la fecha. Eso es muy importante. Tenemos que estar vigilantes, pero no es en este momento una pandemia humana. Tenemos que asegurarnos que sabemos que no ha habido contagios entre humanos, y la CDC y la OMS han estado vigilantes, pero podemos decir que es de muy poco riesgo para el público en general. Lo importante para saber es que este virus, esos, los no han sido severos, no han llevado a la muerte, pero ahora sabemos que se pueden transmitir de las vacas a los humanos, y teniendo en cuenta nuestra industria láctea, potencialmente puedan estar expuestos también a nuestro ganado, de carne también. No es un H5N1 no es nuevo, ha estado presente, les dije, por años, dijimos desde 1996, y se ha hecho seguimiento y ha sido estudiando por años. Hay varias
se lo sigue de cerca y se ha desarrollado vacunas, no se han propagado bastante porque no ha habido el contacto entre humanos de humano a humano, pero pero se ha hecho el trabajo en preparación de que se transmita entre humanos. eh, entonces, lo que se debe recordar ahora es que no ha habido transmisión entre humanos y los síntomas han sido leves hasta el momento. Entonces, ¿quién está en riesgo? ¿Cómo, cómo se ha pasado desde las aves a las vacas? Los que están en riesgo son los trabajadores avícolas y de la industria láctea. La mayoría, el 51 de la industria láctea son inmigrantes y el 79% de la leche viene del trabajo realizado por los inmigrantes. Y, por eso estamos presentando esto, y estamos vigilantes y quedaremos dando la información para cómo proteger a los trabajadores en riesgo. Además, están en riesgo los trabajadores de las granjas avícolas, también los veterinarios que curan a los animales enfermos o los que muerdes, l los trabajadores que cuidan a los, también a los a los, que manejan el ganado o que remueven los cuerpos cuando se mueren. También los consumidores de leche cruda. La leche cruda no debe consumirse. Hay además otras enfermedades que se pueden transmitir, además de la H5N1, además, entonces recomendamos no hacerlo. Se ha encontrado H5N1 en la leche cruda. La leche cruda, si se pasteuriza, va a destruir el virus H5N1. Todavía habrá fragmentos en la leche pasteurizada, pero no es activa y no puede ser activada. Entonces, para la pasteurización, ah, eh, 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 también protege a los consumidores, incluso si hay fragmentos virales, no hay, virus, vivos en estas muestras de leche, eh, entonces debemos ser muy vigilantes, pero hasta el momento nuestra oferta de leche está bien para consumirla, pero no lo es la leche cruda porque no ha sido pasteurizada. Entonces, las tasas de exposición, les dijimos, es la leche y viene principalmente de las glándulas mamarias. Es muy poco que sea, que se transmita por el aire y no se ha detectado como una enfermedad respiratoria en las vacas, no lo están transmitiendo por, las vías respiratorias. Entonces, en este momento no se comporta como un, virus respiratorio en las vacas. Lo que estamos, estudiando y estamos viendo si hay una serología en las vacas, pero eso es un estudio en curso. Pero lo que debemos hacer es proteger ustedes mismos su cara y sus ojos, porque es la manera más, principal, usar también, guantes, un dental y protegerse los ojos. Eso también es importante y Amy va a hablar en la siguiente parte de la presentación. Protegerse la cara y los ojos y es muy importante. La siguiente. Otra vez los ojos son lo que presentan los mismos síntomas que vimos en dos de los casos de trabajadores lecheros, tanto en Texas como en Michigan.
Es interesante ver que los ojos humanos tienen receptores para la gripe aviar. No me pregunten por qué, pero esta es una de las cosas que sabemos, que tenemos receptores, que los receptores de la gripe aviar en los ojos causan conjuntivitis, que es uno de los síntomas más prominentes en los pacientes que habían sido expuestos. Pero la mayor parte del tiempo con la gripe aviar, los síntomas pueden ser o asintomáticos, ¿no? O síntomas de la gripe, ¿no? Fiebre, goteo nasal, escalofríos, fatiga, dolores en las coyunturas. Entonces, en este momento tenemos que tomar todo esto en cuenta y podríamos ver esto en otros pacientes más adelante, pero ahorita con los dos que estamos dando un seguimiento cercano, ha sido el tema de la conjuntivitis de los ojos rojos, ¿no? Lo que ha sido ha sido el síntoma más prominente. Quiero nada más enfatizar que los síntomas son leves. Creo que el trabajador, el lechero, ya se recuperó y el de Pensilvania creo que también han tenido síntomas bastante leves, no han tenido que ir al hospital a recibir cuidado intensivo ni nada, han sido síntomas leves, pero tenemos que estar pendientes, ¿no? Y tenemos que tener una buena comunicación entre los proveedores de salud, los veterinarios. Siempre trato de enseñarles a mis alumnos y a mis proveedores de salud que por favor pregunten la profesión, ¿no? ¿A qué te dedicas? Esto va a ser súper importante para ver si alguien llega a nuestro hospital o a la clínica con ciertos síntomas, asegurarnos que sabemos a qué se dedican y cuál es su riesgo de exposición. O sea, ya, como ya mencioné, los riesgos altos de exposición, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Entonces, reconocer el virus H5N1, la historia del paciente, su trabajo, su medio ambiente, dónde viven, dónde trabajan. Hablamos ya de las poblaciones en riesgo, los veterinarios, trabajadores lecheros, trabajadores avícolas, gente que trabaja con animales enfermos o que se están muriendo o gente que trabaja con leche, perdón. Y tenemos pruebas de laboratorio de confirmación y ahorita en este momento se los mandamos al Departamento de Salud del Estado para confirmar que se trata de H5N1. Siguiente diapositiva. Entonces, tenemos estas preguntas para sondear o evaluar lugares de atención a la salud, describir el tipo de trabajo que hacen, qué actividades físicas hacen, que en casa o en el trabajo que cree usted que es dañina para ustedes. Y si están expuestos a químicos, gases, polvo, etcétera, en su lugar de trabajo. Estas preguntas de sondeo las tenemos disponibles, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas. Y también te las tenemos en nuestro sitio web de MCN. Siguiente diapositiva. Entonces, sí, ¿qué podemos hacer? Protección, higiene personal, manos, cara, hay que lavarse. Hay que mantener todo limpio. Hay que lavarse muy bien las manos, no tocarse la cara, definitivamente no tocarse los ojos. La higiene de las manos es súper importante. No tomar leche bronca, como ya dije. Y tenemos una vacuna del programa H5N1 y podríamos activar la vacuna, pero ahorita como no hay contacto, infección de humano a humano, esas vacunas no han sido detonadas todavía, pero sí las tenemos latente en espera. A lo mejor vamos a tener que modificar si este virus se transforma y resurge de una manera diferente, pero en este momento estamos listos, pero no tenemos que entrar en pánico. Es la buena higiene de las manos, es lo importante que tratamos de enfatizar aquí. Siguiente. Entonces, en resumen, vamos a tener enfermedades que surgen y resurgen, estos virus que vienen, resurgen cada vez. Hay que estar pendientes, hablé del COVID prolongado, el COVID agudo, el RSV y la gripe aviar. Hay muchos otros virus que van y vienen, pero ahí están y a veces están latentes durante años y luego ya se activan. Entonces, ¿quiénes son, quién corre más riesgos? Los adultos mayores en cierta situación con RSV, principalmente los niños. Y con la H5N1 es principalmente los trabajadores que trabajan en esas áreas específimas, pero saber
quién está en riesgo en su población de pacientes, ¿no? Es importante para determinar cómo van a reaccionar a lo que están viendo. Y sí pregúntenles a su paciente a en qué trabajan, a qué se dedican. Es súper importante saber a qué se dedican y a qué riesgos se enfrentan para cuando ellos lleguen a la sala de emergencias o a su clínica, ¿no? La prevención sigue siendo importante y por favor, manténganse al día y colabore con los departamentos de salud estatal y locales para recibir las actualizaciones al día y enterarse de lo que está pasando a nivel local, nacional e incluso global, porque tenemos muchos socios globales que se mueven de un lugar a otro y eso es súper importante también. Siguiente diapositiva. Creo que ahorita le voy a pasar el micrófono a mi compañera Emily Lehmann y que ya lo va a tomar en adelante. Gracias, doctor Lass. Estuvo muy bueno y nos dio una actualización muy buena sobre el COVID, RCV y la gripe aviar. Y quiero compartir con ustedes algunos recursos y estrategias que pueden serles útiles. Vamos a empezar con la gripe aviar. Quiero que todos sepan que MCN tiene una página web específicamente para la gripe aviar, donde van a poder encontrar una cantidad de recursos, enlaces a los CDCs, Centros de Control y Prevención de Enfermedades y las actualizaciones más recientes que tengan y una cantidad de otros recursos. Eso está en la página web de MCN y por favor, dense el tiempo de revisarla cuando terminemos este webinario porque creo que es un recurso bastante útil para ustedes. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando surgió la Grupo Aviar por primera vez, una cosa que me encanta de MSN es que pudimos dar a conocer información rápidamente, ¿no? Sobre las formas en las que podemos protegernos a nosotros mismos y qué es lo que necesitamos saber. Entonces, trabajamos con algunas personas que usan la información de Texas, con la gente de Texas A&M y la Universidad de Texas en Austin, el Centro de Ciencias de la Salud y el Centro de Extensión de Texas. Y dijimos, bueno, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué necesitan saber o estar pendientes los trabajadores? ¿Qué tienen que decirles a su proveedor de salud si sienten algo, no? Una de las cosas que estamos enfatizando, y el doctor Laszlo está hablando de los proveedores de salud, y que les pregunten, por favor, a sus pacientes qué tipo de trabajo hacen. Y a la inversa, nosotros les insistimos a los trabajadores que cuando vayan a buscar atención médica, le digan a sus proveedores de salud el tipo de trabajo que hacen y enfatizamos las formas en las que uno se puede proteger a uno mismo, lavándose las manos, usando equipo de protecciones personal, no tomar leche bronca y no tocarse las manos de los ojos. Para los trabajadores lecheros, la leche bronca es una preocupación porque está ahí disponible para su consumo y también pueden salpicarse la leche en los ojos de los trabajadores, entonces hay que protegerse de eso. Y también trabajamos con Jeff Bender, que es un experto en veterinaria, y también hay una sesión de videos de preguntas y respuestas que les puede ser útil. Siguiente diapositiva. Entonces, quiero hablar un poquito del equipo de protección personal y algunas de las recomendaciones que se están dando y ojalá les podamos dar lineamientos para que ustedes puedan hablar con la población de trabajadores a los que atienden. Es importante ver cómo vemos la salud y seguridad de los trabajadores con estos con jerarquía de controles. Por lo general, cuando hay un peligro, queremos deshacernos de ese peligro. O sea, hay un químico tóxico que está enfermando a la gente, queremos deshacernos de ese químico. Y en esta situación tenemos vacas lecheras que se están enfermando y es muy difícil eliminar o deshacerse de las vacas lecheras, ¿no? O sea, no podemos matar a los rebaños, ¿no? A todos los rebaños. Entonces, la sustitución también es una opción difícil con lo que está pasando, pero cuando tenemos un químico tóxico, uno puede sustituirlo con una cosa menos tóxicas, ¿no? Hay controles de ingeniería, que hay diferentes maneras de establecer sistemas en los lugares de trabajo para minimizar la exposición, aislando los peligros, y luego hay controles administrativos que son reglas y políticas que incluyen las capacitaciones. Y luego está el equipo de protección personal.
Y como vimos con COVID, puede ser muy importante y es súper importante para nuestros trabajadores, pero a menudo eso pone la responsabilidad completamente en los trabajadores, ¿no? Que son otras formas de los que buscar otras maneras de protegerlos, ¿no? Y ahorita estamos pensando qué tipo de protección personal se necesita para nuestros trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la CDC ofrece unos lineamientos iniciales que se basaban en granjas avícolas que tenían pollos o aves que tenían H5N1, ya lo sabían. Entonces hicieron una sugerencia de mucho equipo de protección personal, incluyendo los respiradores N95, cubrir la cabeza y otros tipos de equipo de protección personal. Y francamente, para el trabajo de las lecheras, aunque esta recomendación era la que ofrecía mayor protección, quieren ser súper cuidadosos cuando pensamos que el virus está en las glándulas mamarias, no se disemina por el aire. Entonces, ¿cuáles son el equipo de protección personal que los trabajadores sea más factible que usen para protegerse? Entonces, una de las cosas más importantes es asegurarnos que los ojos de los trabajadores, la cara de los trabajadores esté protegido de salpicaduras, de heces, ¿no? Y de la leche. Entonces, para la gente que quiere poner algún protector de cara, no tiene que ser un N95. Sabemos que en un ambiente caliente y húmedo la N95 es difícil usarla, ¿no? Y también lo que no queremos que pase es que los trabajadores empiecen a tocar la cara si se les están empañando los lentes o los gogles. O sea, queremos que no se toquen la mano. Por eso esta careta es una buena opción, ¿no? Y muchos trabajadores de la industria lechera ya llevan mandiles, ¿no? Y otro tipo de ropas para protegerse de algunos de los líquidos que encuentran. Entonces, ¿cuáles son las rutas de exposición? Estamos aprendiendo cada vez más todos los días y parece que son las glándulas mamarias. Vamos a saber más, ¿no? Y si eso cambia, pues también vamos a venir a darles la información actualizada. En este momento les estamos compartiendo lo que sabemos al 23 de mayo, pero al igual que con COVID, esta situación puede ir cambiando, donde vemos, como dijo el doctor Las, que va de las aves a los mamíferos, en este caso la vaca, y luego va de la vaca al ser humano. Pero no hemos visto transmisión de humano a humano. Y otra cosa muy importante como promotores de salud y proveedores de salud es recordar que estamos hablando de los dos casos documentados de trabajadores de la industria lechera, el que salió ayer y otro que se detectó hace un par de semanas. Estamos escuchando por anécdotas que los trabajadores sí se están informando y los síntomas están tendiendo a ser bastante leves y por eso algunos de ellos quizás no se van a atender, pero hay que invitar a los trabajadores a que vayan y se hagan pruebas para poder nosotros entender qué está pasando en la comunidad y estar preparados. Siguiente diapositiva. Entonces, conforme voy terminando, nada más quiero ver si tienen alguna pregunta para que la pongan en el chat, pero quiero cambiar un poco de dirección y quiero hablarles de los materiales educativos culturalmente apropiados del MECIN. Tenemos mucho material para la seguridad y salubridad de los trabajadores de la industria lechera, pero también quiero hablar de los materiales de COVID, cómo los estamos adaptando y algunos de los recursos de enfermedades respiratorias que tenemos. Una de las cosas que nos gusta hacer en MSN es que nos gusta asegurarnos que los materiales que estamos desarrollando realmente sean relevantes para la realidad de los trabajadores migrantes. Queremos asegurarnos que estamos conectándonos con sus valores y lo que es importante para ellos. Y además, lo más importante es que queremos asegurarnos que estemos ofreciendo soluciones prácticas y que les demos conceptos concretos que pueden hacer, ¿no?
Y ya con ese marco, en ese contexto, es como diseñamos y vemos muchos de nuestros materiales. Entonces, para su placer, tenemos una gran variedad de recursos de MSN en nuestro centro de COVID. Y la razón por la que estamos compartiendo esto con ustedes es que COVID sigue estando aquí, como ya hablamos al principio de la presentación. pero hay muchos elementos aquí que podemos usar para otros tipos de de preocupaciones de seguridad y de salud. Entonces, para que sepan que aquí hay muchas plantillas de educación clínica, muchos recursos para el alcance comunitario. Una de los materiales que nos gusta mucho y que pensamos que se puede adaptar y usarse para las preocupaciones es nuestra campaña de vacunación. Desarrollamos unos materiales personalizables, se pueden poner su propio logo, pueden cambiar las fotos, pueden usarlas para diferentes tipos de promoción de vacunas, pero echen un ojo a los materiales en esta diapositiva. Esta es una de las múltiples gráficas que ofrecemos para llegarle a la gente, animarla a las vacunas. La siguiente diapositiva, por favor. Y pueden ver que es muy fácil cambiar el idioma o la foto. Hicimos muchos talleres para que ayudar a la gente a entender, editar estas plantillas fácilmente. Muchos también, muchos videos para poder usar estos recursos. La siguiente. Además de los materiales para pacientes, tenemos también nuestras preguntas y respuestas. Ha ganado premios sobre COVID-19 y las actualizamos a veces cada 2 semanas en inglés y en español, y ahora cada par de meses, cuando sea pertinente con los diferentes cambios en los lineamientos y recomendaciones. Y este es uno de los materiales que hemos desarrollado durante COVID para hablar sobre los diferentes protecciones faciales y la manera de usarlos, bien sea una mascarilla, un respirador. Ese se usó durante COVID y también pensamos que se puede adaptar para otros tipos de escenarios en los que tal vez se necesita una cobertura facial o un respirador N95. La siguiente. También, nuevamente, una de nuestros recursos hermosos que hicimos fue también, nuestra tabla, que es muy útil para usar para la educación en general y de vacunación. El doctor Laszlo dijo que también era muy importante para protegernos contra COVID, perdón, un rotafolio, y la y también la ventilación es muy importante para protegernos de diferentes virus respiratorios. Uno de los de recursos que desarrollamos para COVID se han trabajado nuevamente para usarlos más ampliamente. Y por último, y que recién publicado es nuestro recurso sobre salud respiratoria, mira a los trabajadores y el cambio climático y también los diferentes peligros que los trabajadores enfrentan como resultado del cambio climático y mira las diferentes maneras de protegerse a sí mismo y nuevamente muchas de las lecciones aprendidas, las recomendaciones sobre PPE son también relevantes para la salud respiratoria y también para los incendios forestales o también para los huracanes. Hay muchas formas de exposición, hay muchos recursos para los trabajadores en en nuestro nuevo material de cómics que hemos desarrollado. Por favor, les invitamos a conectarse con MCN.
Nos pueden contactar por Twitter o X, por Facebook, en nuestro sitio web, en LinkedIn. Hay muchos recursos disponibles para que ustedes usen para abordar, enfrentar estos virus emergentes y reemergentes, y esperamos que estos recursos sean útiles para ustedes en su trabajo en la comunidad, y sabemos que ustedes están en primera línea de la salud de los migrantes, entonces esperamos que, sean útiles estos recursos. En este momento vamos a ir a la última diapositiva. Esperamos que ustedes hagan la evaluación y que no y también responder sus preguntas. Si parece que tenemos una pregunta hasta el momento, la pueden poner en las en Q&A, en las preguntas y respuestas o en el chat. Cuéntenos qué quieren saber. Esto es para el doctor Salas, al doctor. ¿Qué tipo de síntomas se exhiben, se encuentran en COVID prolongado? Hay una larga lista de síntomas que se pueden, que hay unas categorías. Vamos a tener, de hecho, muy pronto un seminario virtual sobre COVID prolongado y salud mental, muy pronto. Pero el COVID prolongado puede tener problemas circulatorios, puede tener coágulos meses o semanas después de haber tenido COVID. Algunos tienen coágulos en las piernas o en los pulmones. También problemas cardíacos, miopatía también se puede debilitar. Eso puede pasar por meses y empeorar con el tiempo. La gente con COVID prolongado, normalmente si han tenido COVID antes, si han sido vacunados, tienen unos síntomas menos intensos que aquellos que nunca fueron vacunados y que pasaron semanas en un respirador, un ventilador. Entonces, hay tantas cosas de las que puedo hablar con COVID prolongado. Asegurarse, tienen problemas vasculares, problemas con los pulmones, con el corazón, con el cerebro, puede tener nieve confusión. eh, eh, Muchas personas no los tuvieron, los que estuvieron entubados, algunos sí, pero sí pueden tener las niebla en el cerebro, como esa confusión. Eh, podría ser un COVID completo en los síntomas de COVID prolongado. Pero esos son algunos de los eh, el fatiga, depresión, confusión. La gente también que ha sido activa ya no puede ser activa, su corazón se sube, la respiración está fuera de control. Esos son los más importantes. Doctor, tenemos otra pregunta de Mary Jo. Y Marta le va a abrir su micrófono porque creo que usted nos quiere hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Aprecio mucho la información que nos está dando. Yo tenía una pregunta y quería saber, yo puse en el chat, nosotros tenemos dos videos sobre COVID prolongado, qué es, y los desarrollamos porque de acuerdo con CDC, una manera de hacerle seguimiento es haciéndole seguimiento a los síntomas. Les dimos una literatura para hacer ese seguimiento. Mi pregunta era realmente sobre la influenza aviar, la gripe aviar, lo que usted estuvo diciendo, que el PPE, todo es PPE o equipo de protección personal. Habrá también, suministro gratis de equipo de protección personal, porque una de la preocupación de los trabajadores agrícolas dijeron: "Bueno, ustedes tienen su descanso para el almuerzo, no se cambia el overol, no se cambian los guantes durante el almuerzo". La preocupación es el suministro de
equipo de protección personal a los trabajadores agrícolas y no sé si va a ser como en COVID, que se proporcionaba, se suministraba equipo de protección personal en COVID. Sí, yo pienso que es muy importante lo que usted dice, porque el desafío es que parte del equipo de protección es desechable, no va a durar mucho, el que se utiliza en los atos lecheros. Eh, lo que hay que mirar la distribución y la producción para los productores que los pidan. El desafío es que requiere que el productor lo solicite. Entonces, estamos animando a CDC a que lo haga con organizaciones organizaciones de base para no solo para proveer para suministrar, el PPE, pero también para enseñar en cómo usarlos. Sí, puede ser muy difícil cuando están almorzando, por lo que hemos visto, en los actos lecheros y lo importante es también, es la higiene antes de tocarse las manos, lavarse las manos antes de tocarse la cara. Es muy difícil, en este momento no estamos mirando, de controles de ingeniería para prevenir la exposición de los trabajadores. Lo único que tenemos es PPE y es difícil de cómo hacerles llegar ese equipo de protección personal a los trabajadores, pero tenemos también que asegurarnos que es el equipo adecuado para que no darles un sentido falso de seguridad, entregarles todo ese equipo de protección que no va a trabajar. Es una línea muy fina, especialmente en la higiene de manos y también protección facial. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, viene de las secreciones de la vaca y también, a los ojos, entonces también las gafas, lavado de manos, pero si son los fluidos de las manos, también se pueden, afectarse si salpica estiércol en los overoles. Sí, eh el equipo que yo usé en el hospital los últimos años no es transferible a las fincas lecheras. Tengo yo un cuñado que trabaja en una finca agrícola y las gafas que yo uso no son apropiadas. Tenemos que ser vigilantes con los expertos y para ver qué es lo práctico, qué podemos hacer. Cierto tipo de gafas que no se empañan o también, protectores faciales que no se empañan si uno está en un establo, también húmedo, también lavarse las botas para que no salpiquen la mano. Hay cosas que ya se están haciendo para prevenir la mastitis en las vacas lecheras, los guantes de nitrógenos, el lavado más frecuente de manos tal vez va a ser necesario y claro, y también buenas técnicas de lavado, además de agua y jabón. Tenemos que trabajar con la gente que está directamente involucrada en la industria lechera para saber qué tipo de equipo de protección personal funciona a trabajar con los expertos locales en terreno para asegurarnos que eso es lo que se requiere, porque PPE no, no es lo mismo de virus a virus ni de ambiente a ambiente. Gracias, espero que eso fue útil. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora que tenemos un poco de tiempo, quería agradecerle también a nuestras intérpretes. Yo siento que trato de hablar muy rápido, a veces uso términos médicos, no es fácil ser un intérprete, entonces quería agradecerles a nuestras intérpretes que trabajan muy duro por su esfuerzo. Ujú. Y quiero también agradecerles a ustedes por que cuidan a la población de pacientes.
por el trabajo que hacen. No sé si hay una pregunta adicional, si no, podemos quedarnos unos minutos más. Creo que ya estamos bien con las preguntas. Tuvimos muchas. Muchas gracias a todos. Un recordatorio, voy a mandarles un correo de seguimiento. Es parte para todos. Entonces, si no va hoy, con mañana por la mañana. Y con eso quiero agradecerles al doctor Laszlo Maderas por presentarnos esta información y también nuevamente muchas, muchas gracias a nuestros intérpretes que hacen un trabajo increíble haciendo esta información accesible a nuestra población hispanohablante. Muchas gracias y nos vemos.